Buen día, me confirman si me pueden escuchar bien, por favor. Buen día, Alice, sí se le escucha. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo están, queridos alumnos? Espero que todos estén bien, listos para una nueva clase de esta última semana. Y bueno, las recomendaciones de siempre. La primera, les encargo mucho, por favor, el micrófono. El día de ayer hubo varias interrupciones y eso nos quita a mí y también a ustedes la concentración en el desarrollo de la clase. Lo segundo es que recomendación súper importante, tienen que darse el espacio y tiempo para sentarse y prestar atención a la clase. Es la última semana, es un momento importante de su vida, es para el ingreso de la universidad. El día de ayer hubo varias cámaras activadas sin querer y vi algunas personas que estaban haciendo otra cosa, otros que estaban caminando por la calle. Entonces, yo sé que quizás algunos tengan algunas responsabilidades u otras cosas que hacer, pero denle prioridad a esto, ¿ya? Para que puedan pasar el examen y no tengan que volver a hacer el ingreso a medio año o al año. No desperdicien, no dejen pasar esta oportunidad, por dicho. Muy bien. La recomendación también de siempre, empiecen a organizarse para estudiar el fin de semana, vayan preparándose para poder estudiar, tengan todo listo, definan qué día de carnaval van a salir a divertirse, ya sea el curso, el primero o el segundo día, pero tienen que salir un día por lo menos para poder distraerse y despejarse un poco. No se amanezcan estudiando, vean cuál es el mejor horario en el que les conviene estudiar, en el que se sienten mejor, en el que tienen mayor atención y mayor retención, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero no se amanezcan estudiando, no es bueno, no van a sacar ningún beneficio por amanecerse estudiando. Y el día antes del examen, tampoco estudien un poco, hagan un repaso ligero y de ahí quédense tranquilos. No se amanezcan estudiando un día antes del examen porque van a llegar al examen y su cabeza va a estar en blanco. Por la ansiedad, por los nervios, por el estrés que hay ahí, etcétera, etcétera. Ya eso yo se los garantizo que va a pasar si ustedes hacen eso. Si ustedes están tranquilos, se organizan y tienen un plan de cómo van a llevar todos esos días, yo también les garantizo que les va a ir bien y van a estar tranquilos en el momento del examen. Segundo, entren a la plataforma, hagan las actividades que hay ahí, ¿no? Vean los podcasts, el contenido de los temas, hagan las autoevaluaciones, practiquen las preguntas que hay ahí, ya les dije, respondan como puedan y con lo que sepan, y ya después empiezan a revisar el contenido y vayan verificando cuál es la forma correcta de ir respondiendo las preguntas o cuáles son las respuestas correctas a las preguntas que están ahí en la autoevaluación, y eso les va a ayudar a estudiar. Otra cosa también, hagan resúmenes, ¿no? Hagan resúmenes, vayan resaltando las partes importantes de todo el contenido y vayan ustedes elaborando unas respuestas, ¿no? Más concretas y concisas de las preguntas. Dicho todo eso, que los voy a estar molestando hoy día, mañana y hasta el último día de clases con lo mismo, vamos al desarrollo, bueno, a la continuación de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Veamos nuestro índice general. Ay, perdón. El día de ayer ya empezamos el tema número 5, que es el último del avance de todo este curso. Habíamos empezado con lo que es la frustración y vimos algunos puntos respecto al conflicto. Hoy vamos a arrancar con el repaso de toda esa parte y vamos a entrar ya en la explicación de lo que es el DSM-5. Vamos a revisar un ejemplo de cómo están planteados los criterios diagnósticos en el manual de trastornos de la personalidad. Y ya de ahí vamos a entrar a revisar los trastornos de la personalidad que están puestos dentro de este contenido, ¿ya? Pero como ya les había mencionado en su momento, no vamos a entrar en el estudio en sí de las causas de los trastornos, las consecuencias, las terapias que se llevan, etcétera, etcétera, sino que simplemente vamos a revisar las conceptualizaciones. Entonces me refiero a qué es cada trastorno y cuáles son algunas de las características de cada uno de estos trastornos. ¿Okay? Para que nos
mantengamos dentro de ese margen del contenido. Entonces, el día de ayer habíamos visto lo que es la frustración, la conceptualización de la frustración. Como dice aquí, es la vivencia emocional ante una situación en la que un deseo, un proyecto, una ilusión, una necesidad no se satisface o no se cumple. Es el estado psíquico en que se encuentra una persona por verse privada de la satisfacción de sus necesidades o impulsos. Entonces, la frustración se genera cuando no se alcanza una meta luego del esfuerzo realizado con la conducta encaminada a lograrla. Entonces, la frustración es el sentimiento que se produce cuando nosotros ponemos esfuerzo en muchas tareas o muchas acciones para poder alcanzar la satisfacción de una necesidad o un deseo que queremos satisfacer o cumplir o lograr, etc. Entonces aquí recordamos un poco lo que era la pirámide de las necesidades de Maslow y vimos ahí cuáles son las necesidades básicas y las necesidades superiores de satisfacción que busca alcanzar el ser humano, ¿no? De manera natural. Lo que eran las necesidades fisiológicas de subsistencia, la de seguridad, las de socialización, las de reconocimiento y la de autorrealización. Entonces, dentro de cada escalón de la pirámide hay un abanico bastante amplio de muchas necesidades a ser satisfechas. Luego vimos este otro aspecto de la frustración, que es el grado de tolerancia. ¿Ya? La tolerancia es un grado de fortaleza en el yo que está basado en un equilibrio interior que permite continuar y ser funcional a pesar de la frustración. Entonces, la frustración es una emoción que produce muchos sentimientos de malestar, pero cuando uno ha tenido un adecuado desarrollo, como ya hemos visto todas las etapas, un adecuado desarrollo de la personalidad y la identidad y de todos estos recursos psicológicos, va a haber un buen grado de fortaleza del yo o un buen equilibrio en todos estos componentes biopsicosociales del ser humano que van a permitir que ante una dificultad o en este caso la frustración, el individuo pueda mantenerse fuerte, firme o, como dice aquí, pueda mantenerse funcional en su día. Entonces, aquí haciendo un paréntesis, por ejemplo, si una persona no tiene estas características de un buen grado de fortaleza del yo, podemos entenderlo como ya una alteración en su conducta. Por dar el ejemplo, una baja autoestima o quizás un estado de depresión profunda, eso ya es un desequilibrio interior y lo cual tiene como consecuencia que el individuo pierda su funcionalidad, pierda su autonomía, o mejor dicho, deje de ser autónomo o funcional, porque empieza a dejar de hacer las actividades en su vida cotidiana. Y ahí, abriendo otro paréntesis, es lo que vimos o yo les expliqué que es el principal criterio diagnóstico que se toma para considerar que una persona tiene un problema psicológico o algún tipo de trastorno psicológico. ¿Ya? Entonces, ahora volviendo a la explicación, tenemos justamente lo que es la baja tolerancia a la frustración, que ya es un estado en que la persona se altera ante una situación que puede ser muy mínima o pequeña o un estímulo muy ligero, por así decirlo, ¿ya? Que genera conflicto o dificultad y puede tener también como consecuencia lo que es el enojo, la hostilidad, la tristeza y la desmotivación en el hacer de la persona. Vimos también lo que son las formas de frustración, la primera o la que es la más general, la frustración por obstáculos, ¿no? Que es todo lo que se interpone entre una persona y la satisfacción de los impulsos, deseos y necesidades. Estos obstáculos pueden ser físicos, sociales, morales, como pueden ser las normas y las leyes, etcétera. Entonces, una conducta motivada por una recompensa, la cual no llega, tiene como consecuencia el sufrir frustración. Entonces, no se alcanza el objetivo buscado cuando se interpone un obstáculo. Entonces, aquí teníamos este ejemplo de una mujer atleta que estaba motivada, o sea, que tenía una conducta motivada por
un deseo a ser alcanzado, ¿no? Que es el de participar en una competencia. Entonces, esta persona está entrenando, está poniendo todo su esfuerzo, atención, energía, etcétera, en su entrenamiento. Entonces, aquí el organismo impulsado a la acción realiza una actividad para lograr su objetivo, ¿no? O sea, que se está preparando. Sin embargo, la aparición de un obstáculo, en este caso, una lesión en la rodilla, ¿no? Va a impedir que esta persona pueda alcanzar y lograr su objetivo. ¿Cuál sería el objetivo aquí? Poder participar en una competencia de fitness y poder ganarla, ¿no? O sea, estar en el podio. Y aquí se ha visto truncado o obstaculizado su deseo de satisfacción, de reconocimiento y autorrealización. ¿Ya? Entonces aquí ya se genera un sentimiento, una emoción de frustración, que aquí va a depender del grado de fortaleza del yo que tenga esta persona para definir o determinar si esta persona va a seguir esforzándose, va a seguir intentándolo o simplemente lo va a dejar y no lo va a volver a intentar nunca más. Luego teníamos la intensidad del sentimiento de frustración, ¿no? Que la intensidad de la motivación nos va a informar la intensidad de la frustración. Los distintos obstáculos van a dar lugar a distintas intensidades de frustración. Entonces, mientras, según lo que dice esto, mientras mayor sea el grado de motivación que tenga el individuo, la frustración que vaya a sentir o padecer va a tener la misma intensidad. Además de eso, el tipo de obstáculo también va a influir en el grado de frustración que va a pasar la persona o va a padecer la persona. Entonces, en ese sentido, también aquí va a depender mucho del grado de fortaleza del yo que tenga la persona, ¿no? Para ver qué tanto efecto tiene eh, la frustración que le produce determinado obstáculo sobre la persona, ¿ya? Para definir qué tanta intensidad tiene. Porque puede ser que una persona tenga un buen grado de fortaleza del yo, más sin embargo puede que haya un tipo de obstáculo en específico que provoque una fuerte intensidad de sentimiento de frustración en la persona. Sin embargo, puede haber otras personas que ante un mismo estímulo o un mismo obstáculo tenga una intensidad menor, ¿no? O sea, un efecto menor de frustración sobre el individuo. Pero ahí hay muchas cosas a tomar en cuenta dentro de la personalidad y forma de ser de la persona. Entonces, la intensidad está íntimamente ligada a la motivación, es la motivación la que da lugar a la frustración. Entonces, si no hay una motivación hacia algo, no se puede producir una frustración. Pero mientras haya motivación, siempre va a haber la probabilidad de que pueda terminar en un sentimiento de frustración. Entonces, hay necesidad, queremos saciarla, aparece un obstáculo, nos frustramos al no poder satisfacerlo. Luego teníamos este otro apartado de la frustración causada por razones personales, ¿no? Que se entiende como las limitaciones, carencias físicas, corporales o psíquicas que no permiten el logro del anhelo, deseo o necesidad. Entonces, son obstáculos, perdón, los objetivos son superiores a las posibilidades de alcanzarlos por el individuo. Entonces, ¿qué significa? Que el individuo, por cualquier motivo, ya sea psíquico, de inteligencia, emocional, físico, situacional, de contexto, entorno, cualquier motivo, ¿ya? Cualquier motivo que haga que el individuo no tenga la capacidad o el acceso a poder satisfacer la necesidad o deseo que se está planteando el individuo. Entonces, por eso dice, los objetivos son superiores a las posibilidades de alcanzarlos por el individuo. Entonces, por darles un ejemplo, ahí puede haber una persona que quiera ser músico, pero sin embargo, él no tiene el talento inicial, por así decirlo, para la música, ¿no? No halla el ritmo, o sea, el tipo es arrítmico, no le halla el ritmo,
no puede captar las diferentes tonalidades y afinaciones del instrumento que quiere tocar. Intenta tocarlo, pero no le sale absolutamente nada. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que el objetivo, que en este caso sería poder tocar un instrumento y ser músico, es superior a la capacidad que tiene el individuo. Ahora, hacemos un paréntesis ahí, que el individuo puede alcanzar dichas capacidades para lograr el objetivo, puede ser, pero va a depender mucho ahí, ¿no? De la motivación que tenga el individuo o lo favorable o desfavorable que también pueda ser el entorno. Pero, volviendo a esta explicación, aquí la conceptualización es que la frustración por razones personales se puede dar por estos motivos que están explicados aquí y que ya los hablamos, ya para no pasarnos a otro tema de superaciones y todo eso. Luego tenemos los conflictos dentro de la frustración, los conflictos que se dan, ¿no? Internamente dentro de este apartado de la frustración. Entonces, un conflicto es la coexistencia de dos necesidades incompatibles entre sí y que no se puede llegar a elegir alguna, o sea, el hecho de tener que elegir alguna de las dos, ya, es lo que genera frustración también. Entonces, aquí el conflicto que produce frustración es que cuando se desea algo que tiene aspectos negativos como positivos, uno tiene que tomar una decisión frente a estas dos alternativas incompatibles. Entonces aquí ya habíamos visto lo que son los tipos de conflicto. El primer tipo de conflicto es el de atracción-atracción. Entonces, dos alternativas igualmente atractivas, pero no se puede tener ambas, se tiene que elegir solo una. Entonces, yo justamente le había dado el ejemplo de lo de carnaval, pero les pongo otro ejemplo un poco parecido, ¿ya? Tienen la oportunidad de saltar, no sé, pues en magnitud o tradición, ¿ya? El que ustedes prefieren. Entonces, tienen la posibilidad de poder saltar en uno de estos garajes, pero también está ahí la propuesta de hacer un viaje al exterior, no sé, digamos Brasil, ¿ya? No carnaval de Brasil, solo simplemente un viaje a Brasil. Entonces ahí la opción es o carnavaleas o nos vamos a Brasil. Entonces, ahí hay un conflicto interno porque son dos opciones, dos alternativas igualmente atractivas, pero uno no puede tener ambas, entonces uno tiene que elegir una, ¿no? Entonces, como que un viaje a Brasil, yo nunca he viajado a Brasil, sería lindo conocerlo, o carnavalear con el sentimiento de pucha, que van a estar mis amigos, me lo voy a perder, qué sé yo. Entonces, ese es el ejemplo en este tipo de conflicto. Que me disculpen los brasileños, pero carnaval es una vez al año. El siguiente tipo de conflicto es el de evitación-evitación, es cuando dos alternativas son igualmente desagradables y forzosamente se debe elegir una. Entonces, a ver aquí qué ejemplo. Bueno, igual les había dado el ejemplo de lo de carnaval, ¿no? Que en un garaje sabes que va a estar tu ex y en el otro sabes que va a estar una persona que te hizo la vida imposible y no querés toparte a ninguna de las dos personas. Entonces, al final hay ese conflicto interno porque vos querés estar en el uno de los dos garajes, pero sabes que va a haber algo ahí que te va a causar incomodidad o malestar, pero aún así tenés que elegir una de esas, o hasta por último ninguna de las opciones, pero igual eso te va a causar este sentimiento, o sea, el conflicto y como consecuencia el sentimiento de frustración. El siguiente tipo de conflicto que produce frustración es el de atracción-evitación. Se puede alcanzar lo que se desea, pero se sabe que esa opción va a causar daño. Entonces, alguien había comentado que esto se podría entender como a veces como un mal necesario, ¿no? Entonces, es una situación en la que uno tiene que elegir una de las alternativas que tiene, pero sabe que esa alternativa no le va a causar beneficio o no le va a causar bienestar, más bien te va a causar incomodidad, malestar, pero se tiene que tomar esa decisión, pero igual eso genera conflicto y genera frustración.
van a disculpar porque no se me vino a la cabeza un ejemplo, ¿no? Para poder dar en este tipo de conflicto. Luego tenemos los efectos de la frustración, ¿no? Los efectos que causa la frustración sobre el individuo. Entonces son diferentes reacciones, o hay, mejor dicho, hay diferentes reacciones en cada individuo. Entonces son modalidades de comportamiento más o menos duraderos o definitivos, dependiendo del impacto que tenga el efecto de la frustración sobre el individuo. Y hay 4 reacciones que son fundamentales. La primera es la sensación de insatisfacción, desagrado y malestar. Hay sentimientos de tristeza, pesimismo y temor que con el tiempo se va a relacionar con la desmotivación. Entonces, uno de los efectos negativos o efectos de la frustración sobre el individuo es que pueden afectar en gran medida el estado anímico de la persona y generar desmotivación o desesperanza en la persona. El siguiente sería la desorganización de la conducta, ¿no? Que aquí hay activación de ansiedad que quita el equilibrio de la conducta. Entonces también hay comportamientos de evasión, justificación imaginaria, contención, inhibición o directamente no reacción. Entonces esto significa que la frustración en algunos individuos puede alterar su conducta o su comportamiento normal, ¿no? Entonces, ante la frustración hay personas que van a ser evasivos ante el obstáculo o problema que les está causando frustración, van a tratar de justificar, ¿no? La conducta que ellos están teniendo frente a la frustración. Hay contención, que se entiende como represión de la emoción, ¿ya? Inhibición, que quiere decir que es un bloqueo también de las emociones o de las capacidades que tiene el individuo, o directamente la no reacción, que significa que el individuo siente frustración y no actúa, ¿ya? No actúa, no hace nada, se queda paralizado prácticamente. Luego, otro efecto es la agresividad, que el comportamiento agresivo puede ir dirigido contra el objeto que está causando la frustración, contra sí mismo o de manera generalizada, ¿ya? Y esta agresividad puede ser de manera positiva o negativa. Entonces, aquí la agresividad puede estar directamente dirigida hacia el objeto que causa frustración, ya sea de manera física o verbal, contra sí mismo, también de manera física o verbal, o de manera generalizada hacia todo lo que mencionamos y todo lo que está en el entorno o alrededor del individuo que está atravesando una frustración. Ahora, esta agresividad, como habíamos visto, puede tener una connotación positiva y negativa, ¿no? Que una agresividad positiva puede implicar una lucha por lograr lo deseado, ¿ya? Que el individuo busca modificar las condiciones. En ese sentido, entonces, el individuo está utilizando toda su energía y capacidad, traduciéndola también como cierta agresividad, ¿no? Por competitividad, fortaleza, etcétera, en ese sentido de agresividad, en que el individuo hace todo lo que está en su capacidad y a su alcance para poder modificar las condiciones de su entorno y poder alcanzar lo que desea. En cambio, una agresividad negativa en este sentido puede causar una conducta desproporcionada de agresión física o verbal, ¿ya? Contra lo que le produce frustración, como decía aquí, puede ser agresividad física o verbal y causar alteraciones conductuales del estado de ánimo momentáneo o general del individuo. Muy bien, ahora sí, llegamos a esta parte, creo que es donde nos habíamos quedado el día de ayer. Y vamos a empezar a ver lo que son los mecanismos de defensa ante la frustración, pero también son mecanismos de defensa psicológicos que se dan de manera general tanto en la frustración como en diferentes otros aspectos. Entonces, los mecanismos de defensa psicológicos tienen la función de reducir el conflicto interno ocasionado por la frustración, ¿ya? Permiten dominar los sentimientos penosos y las excitaciones insoportables del mundo exterior. El primer mecanismo de defensa es la represión, que se puede entender como el borrado del recuerdo frustrante que produce ansiedad de la memoria,
O sea, es una amnesia emocional inconsciente. Justamente el otro día yo estaba conversando, por darles el ejemplo, estaba conversando con una amiga y me estaba contando algunas cosas de su vida personal más relacionadas a su infancia. Y me decía que, que ella no recuerda nada de su infancia, que ella recién tiene como que memoria consciente y plena a partir de sus 11 años en adelante. Entonces, ese es el claro ejemplo de una represión, ¿ya? Que es el borrado, o mejor dicho, el bloqueo del acceso a recuerdos que son emocionalmente frustrantes. Lo que pasa es que, a ver, pónganse a reflexionar sobre esto. Si nosotros ponemos a un niño eh, a que experimente el mismo nivel de estrés que experimentamos los adultos, ya sea en la universidad o en el trabajo, ¿ustedes creen que un niño tiene la madurez y la capacidad de poder sobrellevar ese nivel de estrés? No la tiene. Es más, nosotros como adultos, ustedes en la etapa en la que están y yo en la que estoy, muchas veces el estrés o la frustración nos sobrepasa, nos sobrelleva. Y es cuando nosotros ya emocionalmente nos derrumbamos, por así decirlo. Entonces, imaginen someter a un niño a ese grado emocional. Entonces, ahí es cuando ocurre esta represión. Es un mecanismo psicológico que se da de manera involuntaria, de manera inconsciente. ¿Para qué? Para proteger al individuo. ¿Ya? Entonces, volvamos un poquito a lo que es la estructura de la psiquis planteada por el psicoanálisis. ¿Ya? ¿Se acuerdan del yo, el ello y el superyo? Entonces, lo que hace este mecanismo de defensa es que como el yo no está pudiendo manejar toda esta intensidad emocional, lo que la misma estructura o el mismo mecanismo psíquico hace es bloquear el acceso a esa emoción y lo reprime en el inconsciente. Entonces, el yo ya no tiene acceso a esa parte, a esas emociones, porque han sido pero tan intensas o traumáticas que la psique directamente lo bloquea, porque el yo no tiene la capacidad de poder manejarlo. Incluso más adelante en la vida adulta, como es algo que ha estado ahí oculto, reprimido, latente, ¿ya? El individuo aún así no va a poder tener acceso a ello, ¿ya? A ese trauma, por así decirlo, a lo que está ahí reprimido. Entonces, eso es lo que causa esa amnesia emocional, el bloqueo o el borrado, entre comillas, de esa experiencia o de ese recuerdo traumático. ¿Para qué? Para proteger la integridad del yo. ¿Y qué es la integridad del yo? Es la identidad y la personalidad de la persona. Entonces, por eso es que cuando una persona atraviesa un evento muy traumático, puede haber o hay muchas probabilidades de que ocurran alteraciones conductuales y que de hecho pasa, ¿no? Que cuando uno tiene, no sé, te asaltan o estás en una situación que te ha llevado al borde de la muerte, un evento traumático de perder a una persona, o los mismos soldados cuando van a una guerra y tienen el famoso estrés postraumático. Entonces, todo eso es lo que produce estas alteraciones conductuales, pero aquí también se da esta represión. Entonces, dada esta explicación, ya antes de meterme en todo este tema, ¿alguien tiene alguna pregunta o más o menos algo que no quede claro respecto a esto? Para que podamos entender bien y mejor qué son los mecanismos de defensa. Muy bien. De todas maneras, igual doy nuevamente esta aclaración. Para entender los mecanismos de defensa, tenemos que verlos desde la virtualidad. ¿Se acuerdan que les dije que ver algo desde la virtualidad no es lo digital? Ya. Desde la virtualidad es poder entenderlo desde lo abstracto y la conceptualización. Entonces, por eso retomé lo que era la estructura psíquica del psicoanálisis, el yo, el ello y el superyo. ¿Ya? Y ahí mismo también está lo que es el consciente y el inconsciente.
El inconsciente es donde está todo lo que es el ello, ya todo lo primitivo, etcétera. El yo es la parte consciente de nuestra psiquis y que somos nosotros en este momento interactuando con este momento presente, ¿ya? Y si quieren decirlo así, cuando estamos en modo automático, ahí está actuando, ahí tiene control el inconsciente, el ello, ¿ya? Porque uno está ahí simplemente como que disociado y desconectado del momento presente, pero ahí reaccionamos y otra vez vuelve a actuar o tomar el control el yo. Entonces, más o menos para que se entienda esa dinámica. En este caso de los mecanismos de defensa ocurren de manera involuntaria, de manera inconsciente. No es como que uno dice, ay, viví este evento traumático, o lo voy a empezar a reprimir, ¿ya? Entonces simplemente es una reacción que tiene el aparato psíquico, ¿ya? ¿Para qué? Para proteger la integridad del yo. Porque si no hay esa protección del yo, ahí es donde ya entramos en lo que son los trastornos de la personalidad o los trastornos mentales, como quizás en el momento hayan visto esto de los trastornos de, ¿cómo se le llaman? De los trastornos de identidad o despersonalización, esto de las personas que tienen diferentes personalidades, por ejemplo, ¿ya? Eso es otro mecanismo que se da cuando hay una ruptura o un daño muy fuerte en el yo de un individuo y hay una despersonalización. Entonces el individuo crea otra personalidad que es la que se encarga de tomar ese evento traumático para proteger el yo principal, ¿no? O sea, la personalidad principal. Ahí entra los Terians Listen en lo de la personalidad. Sabía que me iban a mencionar a lo de los Terians. La verdad no sé. Honestamente no sé este tema de los Terians porque es algo nuevo. Ya es algo que recién ha surgido. Entonces se va a tener que empezar a investigar cuál es la causa, ¿no? de esto, de, de esto de las personas que se identifican como animales, pero con todo lo que hemos visto, ya podemos ir entendiéndolo como que hay problemas en el desarrollo o la integración de la identidad de la persona. Entonces, quizás muchas de estas personas que son Terians han tenido problemas o dificultades en el desarrollo pleno de su adolescencia, ¿no? Acordémonos del conflicto que se da en la adolescencia, que es la construcción de la identidad y lo que es la confusión de roles. Entonces, el adolescente busca y experimenta con diferentes identidades. Entonces, a partir de ahí, quizás se ha prolongado o recién se ha manifestado en estas personas jóvenes el no poder haber encontrado una identidad en un ser humano, por así decirlo, y han tomado la identificación de un animal, ¿no? Quizás por cierta afinidad o algún otro motivo. En caso de los Terians puede ser porque habían muchas campañas anti-bullying en los colegios. La verdad no sabría decirte, no tengo una respuesta para esa pregunta. Por lo que acabo de decir, es algo que recién ha surgido en este último mes o este año, esto de los Terians. Entonces, hay mucho trabajo por delante, ¿no? Para hacer mucho trabajo investigativo de qué es lo que está causando esta particularidad en la identificación de las personas con animales, ¿no? Que ahí hay una alteración, ¿no? Porque el ser humano es humano, entonces tendría que haber una identificación con sus pares humanos, no con no con criaturas de otra especie, ¿no? O sea, animales. Es algo que está fuera de lo que entendemos como común o normal, digamos. Y pienso que normalizarlo no está bien, digamos, porque el humano es persona, el ser humano es el ser humano, no, y el animal es algo totalmente distinto. Pero bueno, volviendo a esto de los mecanismos de defensa, tenemos la represión, creo que ya se entendió en qué sentido va esto. El siguiente es la formación reactiva, que es cuando la persona realiza actos opuestos a los realmente sentidos. Por ejemplo, mostrar cariño
por mostrar exagerado cariño cuando en el fondo hay rechazo. Entonces, un ejemplo de formación reactiva. Cuando tu pareja está muy, pero muy enojada con vos, indistintamente del motivo, ¿no? Y uno pregunta, no, ¿por qué estás enojado? ¿De qué estás enojada? Y la persona te puede decir, no, nada, yo estoy bien, y te abraza, te besa, se muestra aparentemente cariñoso con vos, pero en realidad la persona está cursando una frustración, pero por así decirlo, por no causar conflicto o porque no está pudiendo llevar de manera adecuada esa frustración o esa molestia, involuntariamente recurre a lo que es la formación reactiva. Finge o aparenta estar en un buen estado emocional cuando en realidad no lo está y empieza a mostrar acciones que son contrarias a lo que realmente está sintiendo, ¿no? Entonces, como les digo aquí, en el fondo hay rechazo, pero se puede mostrar exageradamente cariñoso y atento y etcétera, etcétera. Lo mismo puede pasar cuando ocurre una infidelidad en la pareja. ¿Qué pasa? La persona se muestra muchísimo más cariñosa y atenta y compasiva de lo normal debido al sentimiento de culpa. Y como no está pudiendo lidiar con ese sentimiento de culpa, ocurre este mecanismo, la formación reactiva, para proteger esa integridad interna de la persona. El siguiente mecanismo de defensa, ¿ya? Algo que ahorita se me vino a la mente para decirles, se los voy a decir así. No analicen o psicoanalicen o psicologicen a las personas o a sus parejas con esto de los mecanismos de defensa, ¿ya? Mantengámonos en la conceptualización y el estudio de este conocimiento para que ustedes den su examen. Ustedes no son profesionales, ¿ya? Ni siquiera, o sea, no son profesionales y tampoco están en la capacidad ni tienen el espacio y las condiciones para hacer una identificación o un análisis y un diagnóstico de todo esto, ¿ya? Entonces, eso déjenlo a mis colegas y a mi persona, que nosotros ya tenemos el estudio y la formación para ello. Ustedes son estudiantes y manténganse dentro de esa postura, ¿ya? Por favor. Entonces, continuando con esto, tenemos lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es el objeto sustituido por otro, ¿ya? Es el desplazamiento de la emoción a otro contexto. Entonces, el desplazamiento se entiende con este ejemplo. Yo fui a mi trabajo, mi jefe me tiró la tratada de la vida, ya por algo que yo hice mal o quizás por algo que pudo ser injusto, pero yo me quedé con ese sentimiento de frustración, malestar, enojo hacia mi jefe porque me llamó la atención, hasta me mandaron un memorándum por algo que para mí ha sido injusto. Entonces, yo llego con esa carga emocional a mi casa y empiezo a hablarle mal a mi pareja, a mis hijos, a mi gato. Entonces, eso es el desplazamiento. Trasladar esa carga emocional del contexto original hacia otro contexto que nada tiene que ver con la causa de la emoción o de la frustración. El siguiente sería la compensación, que es cuando el sujeto frustrado en un aspecto desarrolla mucho más otro aspecto de su vida. Entonces, aquí voy a dar un ejemplo controversial. Vámonos con el señor Bigotón, Adolf Hitler. ¿Qué pasó con este señor? Él, en esa época, él era un estudiante de arte y quiso entrar a no recuerdo qué escuela e instituto de arte, en el cual fue rechazado porque dijeron que era un pésimo artista. Entonces, él, por esa frustración, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a dedicarse a otra cosa, a la política. Entonces, él era un tremendo orador, tremendo orador. Entonces, a través de la oratoria, y aparte que era un tipo extremadamente inteligente, tuvo esa compensación de poder desarrollar mucho más esas capacidades, y aparte de eso, o sea, como orador, de un tipo inteligente, también tenía extremadamente mucho carisma, porque para haber arrastrado tantos fanáticos, ¿no? Hay que tener demasiado carisma. Entonces desarrolló otro aspecto de su vida, el cual le permitió poder lograr todo lo que logró, ¿no? Que
dentro de lo que cabe decir, obviamente todas las consecuencias de todo lo que hizo están mal, pero sin embargo, la capacidad que tuvo para poder lograr lo que él hizo llama la atención, ¿no? Entonces, esa es la compensación, que la frustración provocada por algo que no se pudo lograr, esa energía se desplaza a otro aspecto de la vida en el cual se desarrolla muchísimo más todas esas capacidades, habilidades, etcétera. El siguiente mecanismo de defensa es la sublimación, ¿ya? Es cuando el impulso frustrado se canaliza hacia actividades socialmente aceptadas o valiosas. Entonces, es transformar la agresividad o dolor en un deporte o arte, por ejemplo. Entonces, hubo algo que yo leí o vi no hace mucho respecto a lo que era la psicología del deporte, ¿ya? En el que estos psicólogos del deporte explicaban que ellos tienen que trabajar mucho en el deportista lo siguiente, que la característica principal de los deportistas de élite es que padecen de una presión muy grande en el sentido de que ellos tienen un discurso interno de que tienen que ser perfectos, tienen que ser los mejores, porque ellos tienen una frustración, ¿ya? De demostrarle algo a alguien. Entonces, muchos deportistas de élite han alcanzado el nivel en el que están porque han tenido la frustración y el impulso y motivación de demostrarles a alguien en su vida de lo que ellos eran capaces. Entonces, aquí puede ser un padre, una madre o el entorno en el donde ellos crecieron, en donde ellos eran desvalorizados o, bueno, infravalorados o disminuidos, y ellos, justamente también por la compensación, se esforzaron y alcanzaron ese nivel de élite para demostrarles a los de su entorno lo que ellos valían, ¿ya? Entonces, ahí también hay esa frustración, esa es la agresividad positiva, ¿ya? Pero también eso es lo que trabajan los psicólogos deportivos, ¿no? Con esa frustración que está ahí metida o incrustada en estos deportistas de élite. Ahora, también se puede entender con el siguiente ejemplo, que es algo que yo lo he notado en algunas mujeres, al menos en las mujeres que, por ejemplo, practican boxeo o algún tipo de arte marcial, ¿ya? Entonces, algo ha pasado en la vida de estas mujeres que han acumulado y han reprimido mucha rabia, mucha agresividad y la descargan con el boxeo, porque el boxeo es algo que te permite descargar esa agresividad, pues golpeando la bolsa o haciendo un sparring o peleando ya directamente con alguien, ¿no? Había una boxeadora bien conocida de aquí, que se llamaba Jennifer Salinas, creo que era su nombre. Por ejemplo, esa mujer sufrió mucho abuso, estuvo en condición de calle en su juventud, y ella misma contaba que el boxeo fue lo que le ayudó a salir de todo ese mundo y de todo ese sufrimiento, pero que al mismo tiempo el boxeo era su canalización o la descarga de toda esa ira y rabia que ella sentía, ¿no? Hacia sí misma, hacia su entorno, hacia el mundo, creo que también hacia la persona que abusaba de ella, que no me acuerdo quién era, no sé si era su padre o algún familiar, no estoy seguro, pero esa es una forma de sublimación, que toda esa frustración, ese odio, esa rabia, ese malestar está canalizado hacia actividades que son aceptadas, en este caso un deporte, o que son valiosas. En el caso de los artistas, también puede pasar lo mismo, que todo ese sufrimiento, frustración o todo eso que está acumulado se ve expresado ante, ante, perdón, es que leí un comentario y me desconectó, que todo ese malestar que está en la persona lo expresan a través de la pintura, ¿no? Entonces hay cuadros en los que se expresa esa depresión, esa rabia, esa ira o aquello que han estado sintiendo los pintores o los artistas. Ahora sí, voy a leer los comentarios que han escrito. Aquí David Cordero. Esto, Lisen, es la motivación traumática. No entiendo muy bien a qué te referís. Si me lo puedes explicar un poquito más, por favor.
Yaque. Licenciado, el ejemplo que usted dio sobre no recordar la infancia, a eso se le llama amnesia disociativa. Según tengo entendido, el cerebro activa un mecanismo de protección y simplemente se desconecta. ¿Podría corregirme si estoy equivocada? Ya. Lo primero es que nos olvidemos de ese término de amnesia disociativa, ya, para no generar confusión en lo que estamos viendo ahorita, porque es un término que no está incluido en este contenido y por lo tanto no va a entrar en su examen. Concentrémonos en lo que está aquí, que esto es lo que va a entrar en su examen, ya. Estas otras terminologías, los que entran a la carrera o con los que pasen materias de psicología, puede que ya lo vean y lo estudien un poco más. Entonces, vuelvo a esta parte de la represión, ¿ya? La represión es un mecanismo de defensa en el que sí hay una protección del yo, como les dije, y también se puede entender como que simplemente la estructura o la dinámica psíquica hace un corte, una interrupción o bloquea la experiencia traumática, ¿ya? Entonces, si una persona, por ejemplo, ha sufrido abuso en la infancia, es una experiencia terriblemente traumática para un niño o para un adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Para proteger la integridad del yo, la psiquis bloquea el acceso consciente a esa experiencia y está ahí reprimido, bloqueado, y por así decirlo, la persona no tiene recuerdo de eso, pero sin embargo, sí hay un daño psicológico que se va a ver reflejado en alteraciones de conducta, solo que la persona no va a entender y no va a recordar por qué tiene esas alteraciones conductuales. Ahora, esto se puede ya lograr identificar en un trabajo de terapia y dependiendo de la terapia que se haga, en el cual ya el psicólogo va a poder identificar de manera quizás muy simple, ¿no? Porque las personas que han sufrido abusos tienen ciertas características conductuales, entonces ahí es donde ya el psicólogo va a poder dar el diagnóstico de que la persona efectivamente ha sufrido un abuso en tal etapa de su vida y por eso es que tiene las alteraciones conductuales. Ahí es donde sí se puede dar la conexión o el acceso a ese evento traumático por parte del individuo en su interior y recordar ese evento traumático, pero con el objetivo de poder sanarlo y superarlo o sobrellevarlo, ¿no? Obviamente con el acompañamiento del terapeuta. Entonces, el mecanismo de la represión actúa de esa manera. Y no se olviden, los mecanismos de defensa no se dan de manera voluntaria, se dan de manera voluntaria, son reactivos y pasan de manera inconsciente, ¿ya? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, cuando uno cursa una emoción muy fuerte y la reacción natural sería llorar y ponerse triste, etcétera. Hay algunas personas que tienen un bloqueo emocional y no se inmutan, o sea, ante una situación muy penosa, por así decirlo, no lloran, no se sienten tristes, nada, están así, fríos, ¿no? O distantes ante cierto tipo de situación. Eso es porque la emoción empezó a ser muy fuerte y hay ese bloqueo emocional para proteger la integridad del yo. Entonces, de esa manera actúa lo que sería el mecanismo de la represión. Ahora Jennifer está mal de la cabeza, sí, la verdad que su caso se ha ido empeorando con los años. Es raro ver un boxeador que practique por deporte, siempre es por alguna frustración, y los casos más comunes, el mencionado, que es el de la señora Jennifer, y que hay abusos, acosos, etcétera, y el top uno, el bullying. Exactamente, eso es lo que pasa. Ese es el que estábamos viendo, la sublimación, ¿ya? Entonces, es el impulso, el sentimiento frustrado canalizado hacia una actividad que es socialmente aceptable, en este caso, un deporte, ¿no? No nos olvidemos que también el deporte o la actividad física ayuda a regular todo el sistema, tanto psíquico como fisiológico. Entonces, por eso se da con bastante frecuencia este tema de la sublimación. El siguiente es la proyección, que es atribuir en otro nuestras motivaciones que nos resultan desagradables. Aquí un ejemplo, decir me odia, o sea, decir tal persona me odia, cuando en realidad es uno el que está sintiendo odio. Entonces, tomando este ejemplo que dice aquí,
Si yo estoy sintiendo odio o rabia, ¿ya? Por alguna situación en mi vida, pero yo no estoy siendo quizás del todo consciente de que estoy con ese sentimiento, ¿no? Sino que ese sentimiento de odio está ahí latente dentro de mí, está presente, pero yo no le estoy prestando, no le estoy tomando atención, no le estoy prestando atención. Cuando yo me cruce con alguna otra persona que pueda estar en un estado, que esté en un estado más equilibrado, me pueda dar algún comentario y yo lo voy a interpretar como que esta persona me tiene bronca. ¿Ya? Ahí yo me estoy proyectando, porque en realidad la persona me pudo dar un comentario inocente, normal, dentro de un tema de conversación casual, pero como yo estoy con esa carga emocional, con esa frustración, yo estoy proyectando mi odio en el otro. Entonces yo estoy interpretando por el odio que yo estoy sintiendo, la frustración que yo estoy sintiendo, no, este tipo me tiene bronca porque me dijo tal cosa. Entonces de esa manera es que se da el mecanismo de proyección. O también se puede dar por la frustración de inseguridades en la persona, las personas que tienen baja autoestima, por ejemplo, un poco más común este tema de la proyección, ¿no? Que la persona con baja autoestima puede decir, no, yo no soy atractivo, me siento inferior, yo no soy capaz de tal cosa. Entonces la persona con baja autoestima se proyecta en los demás. ¿Cómo? De la siguiente manera, que cuando conoce a una persona o habla con una persona y entra en cierta comparación, la persona con baja autoestima ya directamente se proyecta y empieza con el discurso, no, esta persona yo sé que nunca se va a fijar en mí, no me encuentra atractiva o atractivo, debe pensar que soy un inútil, no me van a tomar en cuenta, piensa que soy un tonto. Entonces ahí se está dando la proyección, cuando en realidad la otra persona por ahí uno le gusta a la otra persona, esa persona te ve atractivo, te ve inteligente y todo lo demás, pero uno se está proyectando desde esa frustración de inseguridad, ¿no? Uno le está atribuyendo cosas a la otra persona que la otra persona ni siquiera estaba pensando sobre uno. Entonces, de esa manera es que se da la proyección. El siguiente mecanismo es la regresión, que es cuando el individuo regresa a conductas infantiles ante una situación difícil. Pueden ser berrinches, dependencia emocional o actitudes inmaduras. Entonces, la regresión significa que, por ejemplo, la persona ante una situación emocionalmente difícil va a empezar a manifestar de manera involuntaria, inconsciente, sin darse cuenta, comportamientos inmaduros o que haría un niño o un adolescente, como rabietas, como berrinches, como justificarse, como hacerse el de la vista gorda. Entonces, todos estos comportamientos inmaduros, ya que son más comunes en los niños porque ellos no tienen la capacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones, ya, en el mecanismo de regresión se ven contemplados en el adulto. Entonces, por ejemplo, cuando hay una discusión de pareja, el varón o la mujer que no tiene cierto grado de madurez, por así decirlo, o su sistema psíquico acude a este mecanismo de defensa, va a empezar a actuar como un niño, ¿no? Va a llorar, se va a excusar, va a mostrar quizás conductas de dependencia emocional o va a tomar actitudes inmaduras como un niño. Entonces ahí lo podemos entender como la persona que actúa de manera inmadura en una pelea de pareja, por así decirlo, que es el ejemplo más claro que se me viene. ¿Ya? Pero entonces es porque está actuando este mecanismo de defensa ante la frustración de una situación difícil. El siguiente mecanismo es el de la racionalización, ya que es dar explicaciones lógicas y razonables para ocultar la razón de lo ocurrido. Entonces es desvalorizar lo que no se pudo conseguir. Por ejemplo, no valía tanto la pena. Ahora, les doy un ejemplo sobre la racionalización. Es darle la excusa lógica y racional, ¿ya? O justificar algo que uno no pudo lograr o uno hizo mal para poder regular o poder sobrellevar la frustración que uno está sintiendo. Entonces, en este caso,
yo puedo, por ejemplo, tener un sentimiento de frustración porque quizás alguna de mis clases salió mal, ¿ya? Pero salió mal porque yo no me preparé, yo no estudié el contenido o quise dar la clase así sin prepararme, ¿no? O entré tarde a la clase, cualquier situación así que haya impedido que yo dé una buena clase con ustedes, ¿ya? Entonces, yo para lidiar con mi frustración voy a racionalizar. Entonces yo mismo me voy a dar excusas de no, es que ese día no me sentía bien, o es que no, lo que pasa es que el internet estaba mal, es que mis alumnos no me preguntan nada y no me comentan nada y eso no me deja dar una buena clase, o activan los micrófonos y me interrumpen mucho. Entonces sí, ese es el motivo por el cual no fue una buena clase, ¿no? Yo sé que lo hice bien, pero en realidad es racionalizar lo que ha pasado para yo poder lidiar con ese sentimiento de frustración. ¿Ya? Como ya había explicado, los mecanismos de defensa son para poder proteger la integridad del yo ante eventos o situaciones que son emocionalmente muy difíciles de sobrellevar y ocurren de manera involuntaria e inconsciente. Entonces, otro ejemplo de la racionalización puede ser, por ejemplo, que alguno no apruebe su examen de ingreso a la universidad. Alguno de ustedes puede y se van a dar cuenta que van a caer en la racionalización, ¿no? No, es que no pude estudiar en el feriado porque mi familia me dijo que viajemos por carnaval, entonces allá no había internet y no pude estudiar, no es mi culpa, qué sé yo. O no sé, no, el contenido o la explicación que nos dio el licenciado no fue buena, yo estudié todo lo que pude, pero en realidad no estudió nada. Entonces, en ese sentido, ese es el ejemplo del mecanismo de la racionalización. Antes de entrar a esto de los trastornos de la personalidad y el DSM-5, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, consulta, testimonio sobre lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Nadie? ¿Nadie tiene nada para decir, nada para comentar? ¿O es que hay alguien que está en el micro y en la calle y no puede hablar o no puede escribir? Muy bien. Entonces continuamos con esto, que ya estamos entrando en el apartado de lo que son los trastornos de la personalidad. Adelantándome y diciéndoles algo que quería explicarles, es que ya con esto de los trastornos de la personalidad y lo que vamos a ver hoy día y mañana, ya con eso estaríamos acabando todo el contenido del curso y de mi asignatura. Entonces, como puede que vayamos a tener bastante tiempo libre, por así decirlo, quizás el día de mañana o la próxima semana con el último día de clase, ese tiempo lo vamos a dedicar tanto a repasar y a resolver todas las consultas y preguntas que ustedes tengan. Entonces, yo les pido, preparen sus preguntas, revisen el contenido, anoten qué es lo que quieren volver a repasar y que yo vuelva a explicar respecto al contenido del tema número 4 y el tema número 5. ¿Ya? Yo creo que todos estamos con el temor de no aprobar, o soy la única que me siento frustrada. No se preocupen, chicos, es normal, ¿no? El temor a no poder pasar este examen y poder ingresar a la universidad. Por eso es que yo todos los días les insisto en que organícense. Esa es, ese es el punto clave. Si ustedes no se organizan sobre qué es lo que van a estudiar y cómo lo van a estudiar en el fin de semana, porque ya les dije, tienen tiempo. Si quieren el primer día del curso o de carnaval, salgan, disfrútenlo como ustedes quieran, pero de ahí
pónganse a estudiar, ¿ya? O si quieren, organícense, estudien todos los días de carnaval y salgan el último día a divertirse, a relajarse, a despejarse, y igual es válido, igual va a tener buen efecto. Entonces, depende de cada uno de ustedes cómo se organiza. Yo estoy cumpliendo con darles esa recomendación y molestarlos con ese temita. Bueno, como no hay ningún otro comentario respecto al contenido y lo que hemos visto hasta ahora, entramos con lo que son los trastornos de la personalidad. Aquí pueden ver una imagen que es la tapa o la portada de el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, elaborado y creado por la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Ya? Es DSM-5 porque es la quinta versión de este manual. Entonces, es el manual guía para el diagnóstico de los trastornos mentales. Sin embargo, en su elaboración y en su revisión ha habido bastante controversia sobre las terminologías que se utilizan, más que todo respecto a lo que son las neurosis, la psicosis y la psicopatía y su alejamiento de las estructuras de la personalidad. Entonces, aquí cabe decir que, por ejemplo, el término neurosis actualmente ya no es correctamente utilizado en la psicología, ya se utilizan otros nombres para diferentes temas psicológicos, ¿no? Como lo que son la ansiedad, la baja autoestima, etcétera. Que en realidad inicialmente la ansiedad se entendía como neurosis de ansiedad o neurosis de fobia, etcétera, pero ya actualmente se manejan otros términos. Sin embargo, dentro de este contenido, nosotros sí vamos a utilizar estos términos por ahora porque es el contenido que va a estar en su examen. Entonces, la neurosis es una manifestación de la conducta que interfiere en la vida diaria, a diferencia de la psicosis y la psicopatía, que son conductas caracterizadas por salirse de las normas morales de una sociedad e interfieren en la convivencia de la organización social. Adelantándome un poquito a lo que vamos a hablar enseguida, cabe hacer una diferenciación y una comprensión de estos tres términos, porque es lo que vamos a ver, ¿ya? La neurosis podemos entenderlo como alteraciones de la conducta que son más leves, que son moderados, ¿ya? Pero que en cierto punto ya causan la interferencia de la vida cotidiana de un individuo, como ya se los he mencionado bastantes veces. A diferencia de la psicopatía y la psicosis, que ya son conductas o alteraciones de la conducta que se caracterizan porque rompen o van en contra de las normas morales, ¿ya? Aquí es lo que se conoce como antisociales. Entonces, cabe hacer la aclaración de que asocial es la persona que tiene dificultades para socializar. Antisocial es el individuo que por alteraciones conductuales va en contra de todos los esquemas de organización de la sociedad. Entonces, valores morales, lo que está bien y lo que está mal, todas las reglas y normas de convivencia en una sociedad, etcétera. ¿Ya? Esa es la aclaración inicial. Ahora, vamos con lo que tanto les había mencionado en algún momento, criterio diagnóstico del DSM-5 con el ejemplo de el TEPT, que significa trastorno por estrés postraumático. Entonces, el estrés postraumático, bueno, es un padecimiento o una alteración que sufren, que padecen personas que han vivido o experimentado un evento extremadamente traumático y lo cual conlleva diferentes secuelas, ¿ya? Entonces, esto lo saqué directamente del DSM-5 para mostrárselos, ¿ya? Porque quería que lo conozcan y para que se pueda entender esta parte que tanto les había mencionado, que tienen que cumplirse estos criterios diagnósticos para determinar que la persona tiene tal padecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí en el estrés postraumático dice, los siguientes criterios se aplican a adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años. Para niños de 6 años o menos,
hay que consultar otra sección, ¿no? Que es el trastorno de estrés postraumático en niños de 6 años o menos. Entonces, el primer criterio, inciso A, es que el individuo tiene que haber cursado exposición a muerte real o amenazada, lesiones graves o violencia sexual en una o más de las siguientes formas. 1. Experimentar directamente los eventos traumáticos. 2. Ser testigo en persona de los acontecimientos tal como le ocurrieron a otros. Y etcétera. Entonces, el inciso A es el primer criterio diagnóstico para poder determinar, y valga la redundancia, diagnosticar que la persona está cursando un trastorno de estrés postraumático. Entonces, solo esto es para dar el ejemplo, ¿no? De cómo es el tema este de los criterios diagnósticos. Inciso B dice presenciar de uno o más de los siguientes síntomas de intrusiones asociados con el evento o eventos traumáticos que comienzan después de que ocurrió el evento traumático. Entonces, un ejemplo, el punto número 2, que dice, sueños angustiantes recurrentes cuyo contenido o afecto se relacionan con el evento traumático. En una nota, en niños puede haber sueños aterradores sin contenido reconocible. Punto número 3, reacciones disociativas, por ejemplo, flashbacks, en las que el individuo siente o actúa como si el evento traumático fuera recurrente. Estas reacciones pueden presentarse en un continuo, siendo la expresión más extrema la pérdida total de la conciencia del entorno presente. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? Que la persona que está presentando un trastorno de estrés postraumático puede estar haciendo su vida de manera normal, pero va a haber una intrusión de un recuerdo traumático de la experiencia que vivió. Entonces, por darles un ejemplo, si un individuo tuvo un accidente de auto en que el auto se volcó, dio vueltas, las personas que estaban dentro del auto con él murieron y los cuerpos estaban así por todos lados, un escenario totalmente terrible y traumático. Una vez que pasó todo el evento y esta persona pudo sobrevivir, ¿no? Y ya pasó, no sé, un mes del accidente, la persona puede estar, no sé, caminando por la calle y escuchar que un auto frena de golpe y suenan las bocinas, chillan las llantas, y en ese momento la persona se paraliza porque eso hace que la persona vuelva al recuerdo de su evento traumático y se paraliza. Eso es un flashback, ¿ya? Entonces, algo que activa ese recuerdo o que incluso el recuerdo viene de manera automática en algún momento, ¿ya? A la mente de la persona, y la persona se paraliza y hay esa disociación o pierde el contacto del momento presente, ¿no? Entonces, una persona con estrés postraumático puede estar en su vida normal y quedarse paralizada y volviendo a experimentar todo lo que ha vivido sobre ese evento traumático. Lo siguiente, este inciso D, por ejemplo, o mejor dicho, inciso D, alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo asociados con el evento o eventos traumáticos que comienzan o empeoran después de que ocurrieron los eventos traumáticos, como se evidencia por dos o más de los siguientes. Yo lo voy a mencionar uno, el punto 1. Incapacidad para recordar un aspecto importante del evento o eventos traumáticos, generalmente debido a una amnesia disociativa y no a otros factores como lesión en la cabeza, alcohol o drogas. Entonces, justo como habíamos visto, el mecanismo de defensa de la represión, ¿ya? La persona que ha cursado un evento traumático, bueno, va a pasar por este mecanismo de defensa que es la represión, que es para poder proteger la integridad del yo ante un evento traumático. Y justo me acordé que hay una película que trata sobre este tema en específico, ¿no? Más que todo, la película trata sobre un soldado que en una guerra, bueno, en el Medio Oriente, ¿no? Que es con los iraquíes y toda esta gente, él fue tomado como prisionero de guerra junto a otro soldado. El protagonista, si no me equivoco, era un capitán ya de ejército, y el otro soldado era un sargento, un cabo, alguna cosa así. Pero la cosa es que como los enemigos los tomaron prisioneros de guerra, los tenían a los dos juntos en un calabozo, los sacaron afuera a un campo y frente a toda esta otra gente de Medio Oriente, ¿no? Frente a todos estos terroristas,
les pusieron un fierro entre medio de los dos y les dijeron, el que sobreviva entre ustedes dos, lo vamos a liberar. Entonces, entre ellos, siendo aliados, tuvieron que pelear a muerte entre ellos, ¿no? Y al final en la película es el capitán quien logra matarlo a su subordinado y a él lo liberan. Entonces, a él en su hogar ya lo habían dado por muerto porque llevaba mucho tiempo desaparecido, pero justo apareció porque fue liberado, volvió a su casa, estuvo con su familia, pero ahí en la película se empieza a ver todos los síntomas y consecuencias del estrés postraumático, ¿no? El tipo no puede dormir, presenta muchas alteraciones conductuales, se torna extremadamente agresivo, tiene flashbacks de todo lo que vivió y terrible, muchas consecuencias tiene este tipo de trastorno. Entonces, esos son bueno, este es el ejemplo, ¿no? De cuáles son todos los criterios que tiene cada uno de los trastornos mentales que están presentados en este manual. Por ejemplo, el inciso E dice que en el estrés postraumático tiene que haber alteraciones marcadas en la excitación y reactividad asociadas con el evento traumático, que comienzan o empeoran después de que ocurrieron los eventos, como lo evidencian dos o más de los siguientes: uno, comportamiento irritable y arrebatos de ira, con o sin ninguna provocación, generalmente expresado con agresión verbal, física hacia personas o objetos; comportamiento imprudente o autodestructivo; hipervigilancia, o sea, no puede dormir y está en estado de alerta todo el tiempo; respuesta de sobresalto exagerada; problemas de concentración; alteraciones del sueño, etcétera. Entonces, hasta aquí, a ver, ¿quién comentó algo? Dicen, ¿qué pasaría en el caso de que una persona sufra un evento traumático pero no recuerde lo sucedido? Sería como si creara una barrera de defensa. Es que justamente, Astrid, así es como pasa el mecanismo de defensa de la represión, ¿no? Se puede entender, sí, como una barrera psíquica que protege el yo, o sea, la parte consciente del efecto o consecuencias de ese evento traumático. Entonces, como decía, uno puede cursar el accidente de auto. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de conversar con una persona que ha tenido un accidente de auto fuerte, ¿qué es lo que pasa? Ustedes le pregunten a la persona, qué pasó en el accidente, cómo se chocaron, y etcétera. La persona te va a decir, no me acuerdo. Y te va a decir, yo solo me acuerdo que estábamos yendo tranquilos en el auto, y de ahí recuerdo un ruido, solo me acuerdo que hubo un ruido fuerte y de ahí desperté en el hospital. Entonces, de esa manera es como actúa el mecanismo de defensa de la represión, porque en el momento del choque y que se volcó el auto, todo lo demás, ya se produce el evento traumático, ¿no? Porque ahí hay miedo de muerte real, ansiedad, ¿qué más? Dolor físico. Entonces, toda esa experiencia de malestar y de cercanía con la muerte, el aparato psíquico lo bloquea para proteger la integridad del yo, como tantas veces lo estoy diciendo. Entonces, esa sería la respuesta a lo que justo comentaron. Sí, sí, viene a ser como una barrera de defensa. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña conceptualización, o mejor dicho, ampliar la conceptualización de estos términos. Primero, la neurosis, ¿ya? O mejor dicho, en qué consiste cada uno de estos tipos de trastornos. Entonces, el primer tipo es la neurosis. Dentro de la neurosis, la característica que tiene es que hay la mantención del contacto con la realidad, ¿ya? El malestar es interno, pero hay el reconocimiento del individuo de que algo no está bien y no hay pérdida grave del juicio o no hay pérdida del juicio. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando una persona tiene una neurosis fóbica o directamente fobia hacia algo, la persona es consciente de ello, ¿no? Tiene contacto con la realidad porque está teniendo fobia sobre un objeto concreto y real. Y no hay pérdida de juicio porque la persona es consciente y reconoce que tiene un miedo irracional
hacia un objeto en concreto. Digamos las arañas, ¿ya? Que es la agorafobia, si no recuerdo mal. Dicen hasta las personas que chocan a una persona quedan traumados con el hecho. Claro, todos los implicados en el accidente, ¿no? El que choca, los chocados, todos tienen este efecto. Y va a depender, como habíamos visto, de la fortaleza, del grado de fortaleza del yo, que, ¿cómo decirlo? Qué tan afectada se vea la persona, ¿no? O qué tan vulnerable y susceptible es la persona a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. De todas maneras, igual es normal, pues, que después de un choque muy grave, uno después de ello quede con, por ejemplo, el temor de salir a la calle, de subirse a un auto, de volver a manejar, pero de acuerdo al grado de fortaleza del yo, la persona va a poder retomar estas actividades de manera natural y de manera paulatina. Ahora, el problema ahí es cuando la persona, por ejemplo, por el miedo a volver, por el miedo del accidente y la experiencia traumática, no vuelva a subirse a un auto o no pueda volver a manejar, por ejemplo. ¿Ya? Eso pasa. Entonces, volvemos con esto. El siguiente sería la psicosis. Las características de la psicosis es que hay pérdida de contacto con la realidad, puede haber delirios, puede haber alucinaciones, el juicio de la realidad está alterado y el individuo no reconoce su condición. Entonces, dentro de la psicosis está el trastorno de la esquizofrenia, por ejemplo, que es cuando la persona ve cosas y escucha voces que no existen, ¿ya? O que solo él puede verlos y escucharlos. También puede haber, como dice aquí, delirio, y aquí voy a hacer la diferenciación entre delirio y alucinación. El delirio son ideas de que está pasando una situación que en realidad no está pasando. Están más ligadas a sentimientos de persecución, ¿no? De que, o de malicia, ¿no? De que tal persona me quiere hacer daño o yo le caigo mal a esa persona o me van a botar de mi trabajo porque yo no les agrado. Esos son pensamientos delirantes. Eso es el delirio. Ahora, las alucinaciones es ver cosas o experimentar cosas o escuchar cosas que no están pasando realmente o no existen, ¿ya? Entonces el delirio está más relacionado a lo que es la idea sobre algo con alguien, ya, a las intenciones, y las alucinaciones es ya escuchar o ver cosas que no existen en la realidad. Luego tenemos la psicopatía, que es un trastorno del carácter y de la moral barra emoción. Hay contacto con la realidad, pero se caracteriza por la falta de empatía y culpa. Hay manipulación, frialdad emocional, conductas antisociales y no hay delirios y alucinaciones. Entonces la psicopatía, o como los psicópatas o sociópatas, que estoy seguro que lo conocen por alguna serie que hayan visto, son personas que por algún tipo de condición psíquica o fisiológica, ellos directamente no tienen un concepto de moral, ¿ya? Son personas que son emocionalmente frías, no porque no tengan emociones, tienen emociones, solo que la dinámica de su emocionalidad es distinta. Lo que a ellos les causa gracia o placer, por así decirlo, está totalmente fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados y se considera normal. Entonces, por ejemplo, ellos sienten gracia y placer en manipular a las personas a, a placer, o sea, como a ellos les dé la gana. En cambio, una persona que está dentro de lo normal, por así decirlo, sentiría culpa, ¿no? De manipular y sacar provecho de una persona incluso a costa del bienestar de esa persona. La persona que está con alguna psicopatía, no, directamente no siente remordimiento ni culpa ni ningún tipo de emoción respecto a lo que está sintiendo el otro. Por eso ahí dice falta de empatía y culpa. Entonces, ellos no se inmutan ante el dolor ajeno, ¿no? Ante el malestar ajeno. Y bueno, queridos alumnos, aquí lo vamos a dejar por hoy. Y ya mañana vamos a hacer el repasito. Igual aquí tenía otro resumen sobre esto.
y ya mañana me pueden hacer las preguntas que quieran sobre lo que es la neurosis, psicosis y psicopatía antes de entrar en los trastornos de personalidad que están dentro de cada uno de estas categorías. En